La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Comentando la Noticia, nuevamente su programa desde nuestros sets, nuestros estudios, para tocar esta vez con la doctora Norma Pierola, amiga, invitada con regularidad para temas que son de su especialidad, jurídicos, tanto penales como constitucionales. ¿Por qué la invitamos a ella ahora? Siempre decimos que tratamos de pasar criterios de gente madura, con experiencia y además transparentes, honestas, que no están jugando la pelotita para favorecer a alguien. El tema de ahora no puede ser otro que la situación de crisis aceptada ya por el gobierno que reina en nuestro país. Meses repicando en la misma campana, pero no pasaba nada, el país estaba bien, todo marcha bien, son los opositores, son los que quieren hacer daño al gobierno, etcétera. Todos los discursos que han tratado un poquito de tapar la realidad que se vive en el país. De una casi anecdótica crisis del dólar, que no habían dólares, y hasta chistes se han hecho durante meses sobre el tema del dólar. Bueno, pero la realidad detrás de la escasez de dólares, que no había en las cachas del gobierno, pues estaba el problema del combustible, que hay que importarlo casi en su totalidad. Nadie le va a regalar el combustible. El combustible es plata en mano. Peor cuando el Estado que está requiriendo el combustible, pues no es solvente. Es decir, ya ha dado muestras demasiadas veces de que no cumple, al final paga, pero es un mal pagador, un mal comprador también. Entonces, que estén las cisternas, que estén ya llenas en Paraguay, no sirve de nada. Si no pone ya el gobierno la plata, nadie da un litro para Bolivia. Pero detrás de eso, claro, ha venido inmediatamente ya otra cosa más, y más grave todavía. Y es que llega la época de cosecha, llega la época de siembra, y el sector del que depende el alimento de los bolivianos, pues sufre las consecuencias. No puede cosechar o no puede sembrar, y si no hay alimentos, bueno, ya tenemos la crisis peor, que es la crisis alimentaria. Se dirá que hoy todavía pues se ven los paros, los revueltas, pero no se ve la crisis alimentaria, que no haya alimento a ningún precio. Bueno, pero eso es lo que estamos a punto de vivir y previsible, hasta por el más corto, el que no entienda de economía y de movimientos financieros, etcétera, pero hasta el más ciudadano más elemental, pues se da cuenta de que la crisis que viene es la alimentaria. Se le achaca que de una u otra manera el gobierno es Santa Cruz el que está en esta jugarreta. Y como dijo el presidente, los cambitas nos están tomando el pelo. Y sale la opinión pública, sobre todo en los Andes y sobre todo en La Paz. Es decir, ¿no? Es que hay que fijar los precios para que los cambas pues no nos engañen. Bueno, fijen los precios y ahí sí que aceleramos la crisis, porque ahí no va a haber, a ningún precio va a haber alimentos. Y no es solo Santa Cruz, Cochabamba produce alimentos, La Paz en el norte produce alimentos, por supuesto el Beni. Es decir, Chuquisaca tiene nomás su sector también controlado. No es un tema con Santa Cruz, es un tema con el sector
productor de alimentos que está de alguna manera reflejando la situación en 5 departamentos. Bueno, esto es la introducción. La crisis la conocemos más o menos todos, hemos oído las causas, como hemos dicho, del dólar, el combustible, la cosecha o la siembra, crisis alimentaria. Pero gracias a la amabilidad de la doctora Norma Pierola, vamos a tocar un tema que es el momento de tocarlo, porque no se está hablando, no se está mencionando y es fundamental. La crisis tardará más o menos, se resolverá de una manera o de otra, pero ¿quiénes son y quiénes han sido los responsables de esto? Tenemos que plantearnos ya las responsabilidades de quiénes, personas, instituciones, y qué es lo que vamos a hacer. Porque las otras crisis se resolverán tarde o temprano, repito, pero aquí tienen que haber responsables. Ahí entramos en el campo, en especialidad de la doctora Norma. ¿Nos puede señalar, doctora, disculpe un poquito la larga introducción, para que usted nos explique, ante lo que estamos viviendo, se resuelva de alguna manera en algún momento, cómo debemos de actuar o qué medidas podemos tomar para que los responsables de estas crisis y del colapso total en el país, pues rindan cuentas, en algún momento que rindan cuentas. Adelante, doctora, por favor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mil gracias siempre a la deferencia del programa que nos acoge y del licenciado Pasquier para podernos referir a un tema que pocos quieren tocarlo porque lamentablemente en Bolivia rige el régimen de los decretos de impunidad. Hay decretos de impunidad que fueron dictados desde el año 2003 por el entonces presidente Carlos de Mesa Quisbert, cuando estaba vigente una ley de seguridad ciudadana y que agravaba los hechos ocurridos en Octubre Negro. Esta ley fue promulgada el 3 de agosto del 2003 y el 3 de agosto de 2003 y resulta que todo lo que ocurrió en Octubre Negro fue sacado un decreto supremo dejando sin efecto no solo los delitos cometidos en esa etapa. Ustedes saben que hubieron 65 muertos y más de 600 y tantos heridos, y se instaló inclusive unas carpas frente al Ministerio de Justicia para pedir resarcimiento de los daños ocasionados a las víctimas. En ese sentido, la gente no sabía que se dictaron 2 decretos de la impunidad, que uno que dejaba sin efecto la ley de seguridad ciudadana y posteriormente otro decreto supremo que establecía que no corría ningún proceso, o sea, vale decir la impunidad en todos los ilícitos cometidos tanto por personas particulares como por servidores públicos. Acorde a ello, la nueva Constitución Política del Estado establece con claridad expresa la responsabilidad por la función pública que estaba anteriormente vigente, pero hay unas que esta ley, esta Constitución, norma de normas, ley de leyes, si ustedes quieren, la Constitución establece regímenes de imprescriptibilidad de determinados delitos cometidos por servidores públicos. Esto está en la ley 843, en otras leyes anteriores que establecen responsabilidad por la función pública y desde luego están tipificados en el Código Penal. Sin embargo, creo yo que es menester que esta Constitución vigente, que ha sido usurpada y suplantada a la Constitución de la República, establece hechos, pero sin renombre como para sancionar a los futuros funcionarios públicos. Ustedes saben que el presidente, el gabinete y todos los funcionarios públicos son funcionarios públicos. El presidente constituye una persona, el primer funcionario público del Estado o el servidor público, si ustedes quieren decir eso. Pero no obstante,
La Constitución establece severas sanciones, la Constitución del 2009, y creo yo que es momento de que masistas, mesistas, todos los que han ocupado cargos públicos y han tenido algún mal manejo con los recursos, inclusive desde el pasado, tengan la obligación de responder por la función pública y por el ejercicio de sus funciones, por dejar de hacer o no hacer sus obligaciones. En este sentido, el artículo 112 de la Constitución Política del Estado vigente establece con claridad expresa que los funcionarios públicos, me estoy refiriendo al presidente y el órgano ejecutivo, no merecen, cuando cometen delitos por el ejercicio de sus funciones, no requieren de régimen de inmunidad. Eso establece el artículo 112. Vale decir que todos ellos se deben someterse a la justicia ordinaria, porque han violado varios regímenes de la inviolabilidad en el ejercicio de funciones. El artículo 118 de la misma Constitución Política del Estado establece clara y expresamente, ustedes saben que yo siempre me baso en la Constitución, por eso decía, es momento que tomen leche de su propia vaca. Establece que los delitos cometidos por los funcionarios públicos son imprescriptibles. ¿A partir de cuándo? ¿De cuándo? De la vigencia de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. La ley Marcelo Quiroga Santa Cruz fue dictada en marzo del año 2010. En marzo del año 2010, y esta establece sanciones específicas para los funcionarios públicos en ejercicio de funciones. Y la ley 1390, ahorita vigente, hay una ley 1390 que ha sido dictada el 27 de agosto del 2021, establece agravaciones y tipificaciones expresas y varias modificaciones, no solo al sistema penal, sino también al Código Penal boliviano, pese a que en Bolivia estamos dentro de un sistema acusatorio, ya no inquisitivo. Por eso es que mi persona había interpuesto varios recursos de inconstitucionalidad contra la ley 1008, porque no puede ser una ley inquisitiva. No obstante de haber logrado una sentencia constitucional el 11 de marzo del 2021, esta sentencia ha sido ocultada y bajada de la página después de que se me notificara, y se ha aprovechado en este tiempo de reposición de la ley con la creación de la ley 1390, que incorpora prácticamente todo el sistema penal procesal que fue abrogado gracias a la población, especialmente a nuestros médicos, nuestras enfermeras, en el año 2018. Este sistema todavía mantiene algunas leyes, algunas incoherencias, como el hecho de haber manifestado que las personas jurídicas, la personalidad jurídica, la acción de la ley, tienen responsabilidad penal, siendo así que la responsabilidad penal es intuito personal. ¿Qué quiere decir? Que solamente le puedes aplicar una sanción penal con cárcel, con cualquier otra cosa, a la persona física, no así a una institución, porque las personas que están en función de un determinado órgano, porque ya no hay poderes en Bolivia del Estado, hacen a la institución, pero son responsables civil y penalmente por el acto de sus funciones por sí mismos. No obstante, ustedes saben que toda decisión que se toma en gabinete dentro del órgano ejecutivo los hace corresponsables solidaria, mancomunadamente e indivisibles, excepto en los actos de los delitos penales, porque eso es penalísimo, personalísimo, perdón. Por esa razón es de que nos preocupa a nosotros, estando vigentes no solamente varios tratados y convenios internacionales desde el seno de la ONU, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas, que nace en 2003 y se aplica en Bolivia desde el 2005, contra la corrupción, la droga y el delito, y por supuesto la legitimación de ganancias ilícitas. Tenemos un representante todavía de la ONU en Bolivia, como es la UNODC, la UNODOC,
y combate al narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas, pero fundamentalmente la corrupción. Acorde a ello también tenemos a partir del 2019 que Bolivia también aplicó lo que Colombia lo hizo, la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada también en el seno específico de las Naciones Unidas, y pero sobre todo un acuerdo que ha llegado Bolivia contra ese crimen organizado transnacional. Por esa razón es de que nosotros, al ver que todo está ocurriendo en base a puro decretos, hoy en día ustedes saben, un decreto es un acto administrativo, y si ustedes se fijan cómo está constituida la pirámide de Kelsen, vamos a encontrar arriba ahora establece la Constitución. Están los tratados y convenios internacionales, los estatutos autonómicos, cartas orgánicas, y en última instancia están los decretos supremos, de los cuales nacen del órgano ejecutivo, que es un acto meramente administrativo, que sí tienen competencia y potestad para dictar leyes internas sin salirse del marco de la Constitución y las leyes, de soluciones internas en el ámbito de sus competencias. Pero últimamente hemos estado viendo nosotros que esas atribuciones usurpativas ha estado cometiendo el órgano ejecutivo, toda vez que no hay respeto a la independencia y separación de poderes. Hay órganos sometidos al poder omnímodo que ejerce el órgano ejecutivo. En ese sentido, nuestra preocupación es por lo siguiente: revisando el Código Penal, ustedes saben que los delitos de alta traición a la patria, que están tipificados inclusive desde el Código de la Constitución Política del Estado, en su artículo 24, en el parágrafo segundo van a poder determinar que el comete delito de alta traición a la patria, dice: quien viole y atente contra el régimen natural de los recursos naturales, y para sancionar los delitos cometidos por funcionarios públicos. Estos altos delitos tienen una máxima sanción penal de 30 años. En Bolivia la sanción penal máxima es de 30 años sin derecho a indulto. Yo no sé de dónde Iván Lima Magne, que era ministro de Justicia, y otros más se han inventado el hecho de que a una persona le puedes iniciar hasta 100 delitos de diferentes maneras, centralizando el delito de terrorismo que apareció el año 2009 en el Hotel Las Américas, y donde también han tipificado y aplicado separatismo, cuando el separatismo recién ha sido codificado o interpuesto como delito en el año 2017. Pero dense cuenta cómo hoy en día inclusive el fiscal general del Estado, los fiscales así vengan en grupo, los fiscales distritales o la convención hacen una asociación de fiscales para investigar un hecho, resulta de que se inventan delitos de parte del Estado. Cuando se comete un delito, esto lo estoy diciendo teóricamente para que la gente entienda, se comete un delito por funcionarios y servidores públicos en el ejercicio de funciones, tienen que tener la certeza de que estas personas tienen que pagar los daños ocasionados al Estado. Cuando el Estado per se o el funcionario en representación del Estado, como es el presidente, sus vicepresidente y su gabinete, tienen esa corresponsabilidad de establecer inclusive la acción de repetición de acuerdo a la Constitución Política del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que por los delitos que han cometido en el ejercicio de funciones, estas personas tienen cuando están en función de representación del Estado, porque una cosa es Estado y otra cosa es gobierno, el funcionario o los funcionarios que han causado ese grave daño económico causado al Estado tienen la obligación de repetir. ¿Qué quiere decir? Que el Estado debe ser el que inicie la acción a través del fiscal general del Estado, de los fiscales departamentales, para reponer los daños ocasionados
aquellos funcionarios que ocasionaron el daño. Por ejemplo, en varias representaciones que se han hecho con el CIADI, se han perdido varios convenios en los que el Estado ha sido contratante de alguna empresa, por ejemplo, la Jindal Steel. Hemos tenido un sinnúmero de, como Kiborax, etcétera, y el daño económico tenía que haberse, después de cumplida la sanción penal, tendrían que haberse interpuesto aquellas personas o funcionarios que ocasionaron el daño. Eso quiere decir la acción de repetición. En el caso de la CAMSE, con la señora Zapata y la ex concubina de don Evo Morales, Morales han causado 680 millones de dólares americanos de daño causado al Estado. Es de dólares. Ahora bien, ella ha cumplido una sanción penal mínima, no le han aplicado la que debían aplicarle. El Estado no ha hecho hasta el día de hoy la acción de repetición para perseguir los daños que ocasionó tanto Evo Morales como la señora Zapata. Por otro lado, quiero calificar que hay esta ley 1390, agrava en los hechos del peculado, cohecho pasivo, cohecho activo, incumplimiento de deberes, cuando especialmente el incumplimiento de deberes del fiscal, de los funcionarios del órgano judicial que no hacen su trabajo, tiene una inhabilitación y agravación de 6 a 12 años de sanción penal y una habilitación que se agrava en el caso del Ministerio Público, en el caso de los miembros del órgano judicial y por supuesto del fiscal general del Estado, que es la cabeza de la defensa no solamente de los derechos de las personas, sino también de la propia constitución política del Estado. Entonces estamos viendo ahí que todos estos delitos tienen una sanción penal y están clasificados y vueltos a tipificar como agravación en la ley 1390, que es la que se ha dictado para combatir y fortalecer el sistema de anticorrupción. Pero esto más quiero poner sin antecedentes. Se han dictado otros decretos leyes. Uno, cuando Evo Morales cometió el delito de fraude electoral, se fue de Bolivia y retornó juntamente con Arce, porque recuerden que Arce también renunciaron, se fugaron, fueron asilados y retornaron para ser candidatos. Hay un decreto supremo, el decreto supremo 405 de 20 de noviembre del 2020, que establece la impunidad absoluta de todos los procesos, porque dice que no se han podido establecer quiénes fueron y que no fueron ellos los que causaron esos daños. Y como no se puede investigar aparentemente, se les da amnistía general y restricta y una especie de indulto o perdón judicial. Por eso es que todos los juicios iniciados, inclusive contra los miembros del órgano electoral, del órgano judicial, de Evo Morales, de su gabinete, del Procurador General del Estado, del Contralor, etcétera, se han quedado en statu quo y los procesos han ido posteriormente siendo anulados, los que ya tenían avances de investigación, órdenes de aprehensión. Pero lo que no han hecho hasta el día de hoy es pedir la retención de todos sus salarios, congelar sus cuentas, embargar todos sus bienes y pedir la repatriación de todos los bienes que han sido legitimados y puestos en bancos en el extranjero, ya sea en dólares, en euros, o por ejemplo en el Banco Vaticano, que todo el mundo sabemos que Evo Morales, Zapata, Álvaro García Linera han puesto en euros en un depósito a plazo fijo. Entonces, esta gente, sabiendo que nunca van a merecer sanción penal, se escapan y legitiman fuera a nombre de terceros, inclusive los bienes para legitimar esos dólares. ¿Quiénes creen que en este momento son los mayores dueños de varias empresas en Santa Cruz particularmente? Doctora,
excelente la exposición. No le he querido interrumpir nada porque eso es lo que necesitábamos los bolivianos, los ciudadanos corrientes y molientes. Uno, la seguridad de que un mal funcionario no es impune, tiene que ser juzgado, empezando por la Constitución y todo lo que usted nos ha explicado. O sea, la impunidad no está garantizada, aunque se actúe como si no hubiera sanción ni justicia para los delitos en la función pública. Ese es el punto uno. Tenemos que ser cada vez más conscientes los bolivianos de que tenemos no solo la obligación, sino tenemos el respaldo legal para exigir rendición de cuentas, no solamente a los de ahora, sino también a los de atrás. Y me imagino que también toda esa complicidad alrededor de los que cometen y cometen esos delitos, que no pueden pasar desapercibidos a los que están cerca, a los que están metidos en la política en alto nivel, conocen absolutamente todo lo que está pasando día a día en el gobierno y en el país. Entonces, hay unas leyes, está la Constitución, hay leyes, hay decretos, hay todo lo necesario para que a todos los que han de alguna manera cometido delitos contra la cosa pública, pues se les pida rendición de cuentas. Muy importante de que eso no prescribe, como muy bien usted lo ha señalado. O sea, no es que ahora se va a Punta Cana, pasa 3 meses por allá y ya vuelve limpio de polvo y paja. No. Cuando vuelva, o aunque no vuelva, donde esté, pues se lo puede juzgar. Se iniciará y ya se verán los recursos para traerlo al país y poder juzgarlo con garantías a sus derechos, pero también con la seguridad de que el pueblo boliviano va a condenar y además va a recuperar, si no todo, por lo menos parte de lo malversado, lo robado, las consecuencias de las malas obras realizadas, las decisiones no tomadas. Todo esto tiene que ver con esta situación extrema a la que hemos llegado. Crisis de falta de dólares, crisis con los combustibles, crisis alimentaria a la vuelta de la esquina. Y está el final de esta triste historia, la crisis energética que nos viene porque no hay combustible. Santa Cruz, por ejemplo, casi todo su sistema que mantiene la industria, los domicilios, casi todo es termoeléctrico. Es la razón quizás que nos va a mover en el último instante de salir, me imagino que a las calles primero, porque se está jugando con la vida de los bolivianos, la falta de alimentos, la falta de energía, el que volvamos a buscar para hacer locro pues la leña, y con qué foco vamos a encender las casas, con qué vamos a iluminar, chao heladera, chao internet. O sea, esto no es chiste. Y repito, todos los responsables, desde el primero hasta el último, tienen que ser conscientes de que se les va a pedir cuentas. No puede pasar esto como siempre ha pasado. Bueno, desaparece un poco de la luz pública el funcionario y todo el mundo se olvida y hasta luego. Y después lo vemos con las casas, con las mansiones, con los coches, con los viajes, con las empresas que nacen de la nada, etcétera. No puede pasar lo mismo esta vez. Tarde o temprano saldremos de la crisis, pero tarde o temprano también pediremos rendición de cuentas. Doctora, yo conozco la profundidad de su conocimiento y de su información, entonces le propongo que para un próximo programa toquemos en este esquema ya grande de que no hay impunidad,
no hay impunidad, no debe de haber impunidad, y esto que está pasando y sufriendo el país, todos los bolivianos, pues alguien es responsable y tendrá que ser juzgado. Muchísimas gracias, porque hay mucha tela que cortar en esto. La crisis nos mueve inclusive a hacer mención al último decreto que ya está vigente, el dictado el 10 de marzo del 53, les voy a decir exactamente, el decreto supremo 5348, que obliga al Estado, al Banco Central, a comprar dólares para sostener la deuda por la compra de combustibles, ¿no? Entonces, ha salido un informe, estoy verificando si es verdad o no, que se está estableciendo a la banca privada tienen que comprarle, están obligados a venderle dólares que ya no tiene la banca privada, pero por si fuera poco, el tema es de que están haciendo una especie de corralito financiero, porque el decreto establece la compra de dólares. En realidad la confiscación. Seguramente comprarán del paralelo. Sí, entonces es una especie de confiscación de los ahorros de todos, y lejos inclusive de los ahorros privados de los jubilados. En ese sentido, yo creo que es un momento en que se tiene que hacer una mea culpa de todos y bueno, salgamos a defender por lo menos el derecho a la subsistencia, a la vida y la libertad ya ni siquiera vale. Creo que lo importante es la subsistencia y el derecho a la vida. Entonces, por alimentos, y para nadie es desconocido que Santa Cruz prácticamente es el único proveedor de estos bienes de consumo y de servicio, y son alimentos. No podemos seguir viéndonos perjudicados por esa absoluta falta de previsión del ingobernable Luis Alberto Arce Catacora. Eso sería todo. Su última frase, doctora, la voy a retomar. Es decir, no podemos aceptar que el gobierno no sabe lo que está pasando en el país. La gente está sufriendo y está aterrada con la idea de que mañana, por este tema de combustible, bueno, pues la carne se vaya a 50 o se vaya a 55, cuando se puede ir a 100 y se puede ir a 200, porque va a pasar a ser un bien escaso y probablemente tengamos pues que importar, y todo eso va a ser más caro y más caro. Estamos jugando primero con la alimentación, con el hambre de la gente y por último pues con la vida, como usted muy bien ha dicho. Tenemos que defender en este momento la vida de los bolivianos. Muchísimas gracias, doctora. Hasta una próxima ocasión. Comentando la noticia con Daniel Pasquier.